Hola, ¿cómo están? Soy Federico Larroca. Hoy vamos a hacer una maratón directamente de videos de Derecho. Como ya dije en el video anterior de la Facultad del Poder Ejecutivo, vamos a meternos de lleno con lo que es el texto de Alegre. Esto va a ser un video un poquito intenso, así que les aviso desde ahora que se preparen, no sé, unas galletitas o algo y pongámonos. Como siempre les digo, no tomen para nada de referencia todo lo que yo digo. Yo tomo muy en cuenta lo que dice mi profesor o profesora de las distintas materias y nada, me baso en ellos. Yo no soy ni la verdad absoluta ni nada, es un resumen esto y no lo tienen que tomar tampoco como la verdad absoluta ni nada, y los incito a leer los textos antes del parcial y todo, o sea, lean los textos. Bueno, el texto de Alegre dice que podemos empezar con la posición básica de Alegre. Alegre cree que debería debatirse más si el presidencialismo funciona, ¿no? Alegre es un férreo defensor del parlamentarismo como modelo de organización gubernamental. Alegre está totalmente en contra del presidencialismo y tendremos un texto totalmente sesgado y particularmente crítico a lo que es el presidencialismo. Él dice que hay dos características totalmente principales del modelo presidencialista. Uno son los poderes unilaterales, ¿no? Por parte del Poder Ejecutivo, dictados decretos con fuerza de ley por parte del Ejecutivo, veto legislativo, iniciativa en materia presupuestaria, como ya vimos con el tema de la ley de superpoderes, no sé si la habré mencionado en alguno de los videos, o la capacidad del jefe de gabinete de poder modificar hasta un 5 o un 10% del presupuesto anual en la ley de leyes del artículo 75, no me acuerdo cuál inciso era, creo que era el 14, si no me equivoco. Bueno, y que hablaba sobre la ley presupuestaria, ¿no? Como segunda característica está la separación de propósitos, ¿no? Que se da cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo difieren en sus incentivos, preferencias y propósitos respecto a los grupos, presiones y demandas a los que responden, lo cual puede llevar a que el gobierno sea difícil de gestionar. Acuérdense que en la separación tripartita tenemos los que son los tres poderes, el ejecutivo y el legislativo y el judicial. Judicial son jueces, ya veremos en algún otro video qué pueden hacer los jueces y el tema de la Corte Suprema. Pero acá se habla sobre que básicamente nos encontramos frente a estos dos poderes principales, el ejecutivo y el legislativo, que a veces pueden diferenciarse en algunas cosas, y lo cual puede ser muy dificultoso para llevar adelante el gobierno, lo cual no pasa en el parlamentarismo, según Alegre. Tesis de Tsoubelis, me quiero ya pasar directamente a las diferencias entre ellos, eso yo no lo tomo muy en cuenta, pero si quieren leerlo, léanlo. Tsoubelis considera que la clave para entender a cualquier sistema es comprender quiénes y cuántos veto players hay. ¿Saben lo que es un veto player? Un veto player hace veto, medio, se dan cuenta, esto viene del inglés, ¿no? Jugadores de veto, sería una traducción literal. Bueno, como ya vimos, veto es la capacidad de frenar un proyecto de ley o una ley en sí, o frenar o congelar una disposición legislativa. Entonces, Tsoubelis básicamente dice: cuantas más personas con capacidad de vetar disposiciones legales o leyes hayan con este sistema de frenos y contrapesos, más estabilidad de las políticas públicas habrá a largo plazo, o será más difícil producir reformas en el sistema. Esto habla de una estabilidad total dentro del sistema, una rigidez absoluta legislativamente hablando. En esta tesis se postula, como es esa relación que dije. Este politólogo dice que el presidencialismo sencillamente tiene una inestabilidad del sistema por su alto nivel de veto players, mientras que en el parlamentarismo, al haber menos veto players, porque no tenés un presidente, no tenés tantos diputados y senadores, hay inestabilidad de gobiernos, por la capacidad de modificar rápidamente el gabinete, con lo que es las discusiones públicas, donde, justamente la oposición cuestiona constantemente a lo que sería el primer ministro y toda la formación del gabinete, y se pueden hacer reformas muy rápido. Justamente, según el autor, esa es la diferencia entre dictadura, por la rigidez de los puestos, en el presidencialismo, y democracia. O sea que el autor relaciona dictadura con el presidencialismo y democracia con lo que sería el parlamentarismo, por esa cantidad de veto players. A su vez, el presidencialismo tiene diversos problemas, que los resalta Alegre, y son varios. Personalización del poder, ¿no? Que el autor cita, por ejemplo, a Carlos Nino, un autor hiper reconocido acá, que habla sobre que hay mucha concentración del poder en el modelo presidencialista por parte del presidente, lo cual esta concentración, conocida como hiperpresidencialismo, resulta muy vulnerable, un sistema muy vulnerable a rupturas institucionales, golpes de Estado, que después veremos cuál es la relación entre ellos. Giros abruptos, ¿no? La politóloga Susan Stokes hizo un estudio sobre los países latinoamericanos y dice que más del 30% de las elecciones, o al menos en 3 de cada 10 elecciones,
los presidentes no cumplen sus promesas electorales. Por eso se dice giros abruptos en la manera de actuar. Conservadurismo institucionalizado. Esto está todo en el texto, si lo quieren después fijarse. En el presidencialismo es muy difícil que se generen cambios frente al status quo. Son menos profundos, más lentos y costosos, justamente por la gran cantidad de veto players y la gran oportunidad de que se cancelen entre todas las cámaras y entre todos los poderes. Yo en lo personal considero que este argumento es muy cuestionable. Eso también lo debatimos mucho en la clase. Problema de las legitimidades en conflicto, ¿no? Según Aaron Liebhardt, debido a que el poder legislativo y el ejecutivo son elegidos popularmente, surge la posibilidad de grandes conflictos entre ellos, por ejemplo, por preferencias políticas diferentes. Esto tiene que ver mucho con lo que es la separación de propósitos. Esa capacidad de que se anulen entre ellos generaría una gran inestabilidad en el gobierno. Después menciona el problema de la rigidez, ¿no? Que en el presidencialismo hay mandatos fijos por parte del presidente y de todo el gabinete, lo cual, todo el gabinete me refiero a vicepresidente, porque hay una gran también capacidad por parte del presidente de modificar el gabinete. Pero eso sí, tiene que ver con una rigidez muy grande de los mandatos en contraposición al parlamentarismo, donde la oposición constantemente puede juzgar y la población puede votar por sacar o no al primer ministro o a todo el gabinete. Algo muy pero muy notorio en el Reino Unido. Si lo quieren ver hoy en día, hay un debate muy grande con Boris Johnson, si les interesa. Tendencias mayoristas. Según Liebhardt, el presidencialismo desalienta acuerdos y consenso. Según Linz, esto se debe a la característica del sistema, que es winner takes all. Es una característica propia. Por último, O'Donnell nuevamente señala que en este tipo de democracias son democracias delegativas, ¿no? En donde el presidente puede hacer lo que se le ocurra, se le cante. Nuevamente hablamos de un hiperpresidencialismo, una exacerbación de las facultades del presidente, ¿no? Y también la última característica o facultad muy negativa del presidencialismo, según Alegre, es la corrupción y la ineficacia. A ver, estamos en Argentina. Corrupción y eficacia son palabra común y se habla muchísimo sobre este tema, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica y podemos decir en todo el mundo, pero más que nada en Latinoamérica es muy común. Kunikova y Rose Ackerman estudiaron la relación entre diversos sistemas institucionales. Básicamente hicieron un estudio en Latinoamérica y vieron que la primera fuente de riesgo de corrupción son mandatos fijos de los presidentes. Y en segundo término, la concentración de funciones del presidente vis a vis con el Congreso. Esas dos cosas generan muchísima corrupción dentro del sistema, ¿no? En este estudio se resalta la notoria relación entre índices de corrupción y el sistema de presidencialismo. Mucho cuidado con eso. Alegre, esta frase me parece importantísima, piensa que el sistema presidencialista es democráticamente débil, justamente por la fragilidad frente a las rupturas institucionales. Con fragilidad me refiero a golpes de Estado que se pueden producir, y débilmente democrático, porque acentúa rasgos muy negativos del sistema político. Por ejemplo, la polarización dentro de la sociedad. Stewart y Carey relacionan al presidencialismo y los golpes de Estado, ¿no? Las democracias parlamentarias tienden a morir menos que las presidencialistas. Hicieron un estudio estadístico y vieron que casi todo, podemos decir todos los países con modelo presidencialista cayeron en un golpe de Estado, sufrieron un golpe de Estado, menos claramente Estados Unidos. Mientras que solo 13 democracias parlamentarias han sufrido golpe de Estado. Y se habla de que las democracias parlamentarias tienen muchísimo mayor promedio de vida que las presidencialistas. Según Stewart y Mainwaring, hay dos causas que generan rupturas institucionales en América Latina. Uno es lo que es la herencia cultural autoritaria, que por ejemplo se puede mitigar a través de una estructura gubernamental que tienda a la difusión del poder, o sea, que el poder ejecutivo no tenga tanta concentración del poder en sí, o muy en contra de eso, o cómo hacer para que haya una mayor una mayor parte autoritaria por parte del poder ejecutivo a través de un régimen institucional que concentra una gran cantidad de poder en una persona, como pasa con el sistema presidencialista. Por otro lado, lo que genera muchas muchas rupturas institucionales en América Latina es la estructura social y económica, ¿no? Hay muchas causas de inestabilidad, las cuales no son independientes del sistema presidencialista, hay que aclararlo, con sus incentivos para crear situaciones de bloqueo, su tendencia a generar crisis, inclinación al corporativismo y su habilidad institucional frente a la corrupción. Hay mucha debilidad por parte de los gobiernos frente a la corrupción. ¿Se acuerdan de eso que hablamos de la comparación entre el sistema latinoamericano, el norteamericano y el europeo? Bueno, en lo que se llama ingeniería institucional, bueno, hay una debilidad muy grande de las instituciones frente a las grandes corporaciones. Ahora vamos a hablar de las supuestas ventajas del presidencialismo que Alegre se dedicó a
defenestrar cada una de ellas. Por ejemplo, está lo que se llama superioridad electoral prospectiva o identificabilidad, grado en que los votantes pueden identificar antes de la elección los distintos gobiernos alternativos que pueden emerger. Algo que no pasa, o también pasa en el parlamentarismo, pero en el parlamentarismo son solo 2 partidos, por lo que en el presidencialismo hay muchos más partidos y muchas más alternativas según esta superioridad, ¿no? Por otro lado está la superioridad electoral retrospectiva, accountability se llama en inglés, tiene que ver con responsabilidad también. Un régimen presidencial congresional que funciona bien opera mejor en términos de accountability, porque lidia mejor con el problema de agencia entre votantes y políticos. Tiene que ver con un tema de la rigidez por parte de los políticos, ¿no? Que al estar tanto tiempo tiene que tener una gran accountability porque les pueden hacer un golpe de estado, ya que los votantes votan directamente por un ejecutivo que no puede ser removido por coaliciones cambiantes, como pasa en el parlamentarismo. Se castigará al presidente en las elecciones siguientes. Ese es el tema de accountability. Es como que si hace mal el gobierno una cosa, bueno, en las siguientes elecciones se las castigará. Podemos mencionar un ejemplo un poquito político acá en Argentina. Mauricio Macri con sus malas políticas económicas, por ejemplo. No es por tintes políticos ni nada, pero fue muy castigado y se habló mucho de la idea de golpe-castigo en Argentina. Y bueno, más allá del partido político que sea, hay que entender que se le castigó mucho por ciertas decisiones políticas y económicas. Y se abalanzó la oposición sobre la idea de estar en contra de. Lo mismo pasó en la otra calle, ¿no? Por algunos problemas con la corrupción y todo, bueno, otro partido político se quiso mostrar como la contracara. Entonces hay un tema de accountability y resultados electorales. Después está lo que son las superioridades, la superioridad en las opciones electorales, ¿no? Que el Ejecutivo no puede ser removido por coaliciones cambiantes, ¿no? O sea que se le otorga al electorado 2 opciones para realizar el sufragio, partido ejecutivo y partido legislativo. Tiene más superioridad, digamos, en las opciones electorales, no tiene que solo elegir al Ejecutivo. Frenos y contrapesos. Bien, Stuart y Curry sugieren que después de todo el tipo de separación de poderes del presidencialismo puede ser un positivo elemento consensualista. Quiere decir que generaría más debates en la opinión pública. Ahora hay unos ciertos problemas, ¿no? Que si el presidente no tiene mayoría en el Congreso, bueno, en sí no sería aplicable el sistema de frenos y contrapesos, sino el de bloqueos, como que se bloquearían los poderes entre sí. Ahora, si el presidente dispone de mayoría legislativa, el argumento consensualista tendría algún sentido, pero ¿cuál es el problema? Habría una pseudo dictadura por parte del Ejecutivo. Como tendría mayoría en todo, podría hacer lo que se le dé la gana, en el hiperpresidencialismo. Y además el poder del Congreso de legislar sin el consentimiento del Ejecutivo es muy limitado, ¿no? O sea, el Congreso en sí no puede legislar sin el consentimiento del Ejecutivo, como vimos anteriormente con los decretos reglamentarios. Está el tema también de presidentes árbitros, que dice que en caso de conflicto el presidente serviría como un árbitro que está por encima de los partidos, lo cual es falso, según Alegre, que cree que este argumento es irreal, porque solo sería aplicable en contextos en los que el presidente en minoría conservara algún poder en la conformación de un gabinete opositor, lo cual no pasa casi nunca. Transparencia política, el sistema provee mayor información acerca de las preferencias de los actores políticos relevantes. Alegre dice que los sistemas presidencialistas carecen de algo parecido a los debates públicos que se forman en el Parlamento, en los cuales el partido electo, bueno, como ya explicamos antes, y esta tendencia debe ser contrarrestada por la probabilidad del abuso presidencial en los poderes unilaterales. Básicamente se habla de que no hay una gran transparencia política por parte del Poder Ejecutivo en realidad, no tanto como lo es en el parlamentarismo con los debates públicos. Eso dice Alegre. Pero otros autores dicen que es una buena característica esa. Ahora, vamos a ver las notas mínimas para que un sistema respete la igualdad moral de las personas. Debe haber un requerimiento igualitario, quiere decir que la democracia debe ser diseñada de modo de no amplificar ciertas voces en desmedro de otras. Esto quiere decir que no se deben favorecer a ciertos grupos de manera directa, ¿no? Regla de la mayoría, que las mayorías deben influir en el gobierno de manera significativa y sin excesivos obstáculos institucionales, o sea, sin tantas trabas burocráticas, por ejemplo. Y satisfacción de los derechos, ¿no? Que la satisfacción de ciertos intereses básicos no puedan estar sujetos a los vaivenes de la política, para que todos estemos en relación de igualdad o iguales en sí. O sea que hay ciertos derechos como los humanos o de expresión que no pueden estar violados por nada por la política. Hay unas premisas básicas que son vulneradas por el presidencialismo. Y esto ya estamos casi concluyendo. Que, por ejemplo, el presidencialismo degrada la calidad de la democracia porque personaliza el poder, genera un diálogo asimétrico con un tono, según el autor, imperial, por encima de la realidad cotidiana. Yo estoy bastante de acuerdo, si quieren escuchar mi opinión.
En una segunda premisa violada sería la alta polarización en la sociedad deteriora la discusión pública, exacerbando posturas extremas, algo que lo vemos, que es un elemento que lo utilizan bastante los políticos. Había mencionado a Mauricio Macri, podemos mencionar al sector kirchnerista, el frente de izquierda. Fíjense que en nuestro país la mayoría de los sectores políticos son extremos, y esto es un comentario totalmente objetivo y totalmente objetivo sin ánimos políticos, lo vuelvo a aclarar, ¿no? Pero bueno, podemos entender que la política en los sistemas presidencialistas se maneja en torno a oposición y posiciones exacerbadas a una alegre. Y hay una gran tendencia por parte del Poder Ejecutivo de concentrar funciones, que a veces desplaza ciertas decisiones legislativas, lo que a su vez genera que se hagan cambios muy difíciles en la sociedad, según Alegre, ¿no? Y que los bloqueos constantes entre los poderes generen una gran inestabilidad política, lo cual yo no lo veo tan así, porque podemos ver que en la Argentina adoptando un sistema presidencialista, se han hecho muchísimos cambios en la historia y muy importantes que desafían el status quo. Hay que tener muy en cuenta que los preceptos principales de la democracia, el diálogo, igualdad de derechos, el autogobierno, bueno, son esos justamente. Pero lo que dice el autor, que el presidencialismo ofrece monólogos por parte de esta figura imperial denominada presidente, cultura autoritaria y mucha imposición, con facultades exacerbadas por parte del Poder Ejecutivo. Ya podemos entender que Alegre detesta al presidencialismo. Entonces, él concluye, ¿por qué deberíamos resignarnos a esta forma de menor democracia? Bien, entonces podemos definir o concluir que este texto está totalmente sesgado en contra del presidencialismo y que tiene un punto en las críticas que hace. Tiene un gran punto. Ahora habría que preguntarnos, ¿no?, que cuál es la nueva solución, si realmente cambiar todo el sistema. Él también habla sobre esto, ¿no?, que si es necesario realmente cambiar todo el sistema o ir generando modificaciones marginales en el presidencialismo que conocemos. Bueno, desde ya me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.